Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta hora se conectan a través de las redes sociales. Les damos un saludo especial de parte del Ministerio Comunión Cristiana Hechos de los Apóstoles y de su servidor y pastor Alfonso Rivera. Es un privilegio en esta hora que podamos entrar en comunicación a través de este medio y que podamos recibir la palabra de Dios, esa palabra que tanto estamos necesitando nosotros, no solamente la iglesia, sino también toda esta humanidad está ávida de la palabra de Dios, y gracias le damos a Dios que podemos en esta hora predicar la palabra de Dios, lo que Él nos ha encomendado, lo que Él nos ha dicho: ir y hacer discípulos a todas las naciones, que predicáramos este evangelio a toda criatura. Y a través de este medio lo podemos hacer y le damos la gloria al Señor. Vamos en esta hora a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo que vamos a estar acá recibiendo ese mensaje que Él tiene para nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos una vez más poder reunirnos, Señor, como iglesia de Jesucristo. Tal vez no, Señor, allí en la iglesia local, pero aquí, Señor, a través de este medio, juntos podemos estar en armonía, Señor, en unidad, en la unidad del Espíritu Santo, Padre. Padre, yo bendigo cada hermano y cada hermana, cada amigo y amiga que en esta hora, Señor, está viendo, Señor, esta predicación, esta palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nos hables, Señor, que nos instruyas, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y que esta palabra que hoy traes para nosotros, Señor, caiga en buena tierra en nuestro corazón y produzca frutos abundantes, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora a tener una lectura en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué bueno que tú y yo en esta hora podamos entender esta palabra que el Señor quiere hablarnos. Y para ello siempre necesitaremos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Sin la presencia del Espíritu Santo es difícil entender la palabra de Dios. O sea, porque la palabra se ha de discernir espiritualmente. Entonces es importante que nosotros siempre estemos en contacto con el Espíritu Santo, para que Él nos revele esa palabra que escuchamos. ¿Sí? Cuando nosotros nos congregamos, queremos recibir un mensaje, pero no es el mensaje del hombre, del pastor, sino esa palabra que Dios tiene para nuestra vida. Entonces requerimos del Maestro, del que nos enseña, del que nos guía hacia toda verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor nos está hablando a través de esta palabra y a través del apóstol Pablo, que nosotros, por su misericordia, hoy hemos recibido cosas maravillosas que Él destinó desde antes de la fundación del mundo para aquellos que habíamos de creer en Él por la predicación de la palabra. Y dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y uno dice: pero ¿qué será aquello que nadie ha visto? Si tal vez uno no vea cosas desde acá, pero en muchos lugares del mundo se pueden ver otras cosas.
Cada persona puede ver y puede ver cosas distintas, pero puede escuchar también cosas diversas. Pero lo que está diciendo el texto es que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, ni siquiera nosotros podemos percibirlas. Con nuestros sentidos humanos, físicos, no podemos percibir las cosas que Dios ha preparado para nosotros, para aquellos que le amamos a Él. Amén. ¿Y quiénes son los que le amamos a Él? Pues nosotros que hoy por gracia le hemos recibido. Aquellos que le hemos aceptado como nuestro Señor, podemos entender muchas cosas que las personas del mundo tristemente no pueden entender, porque dice que son cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, el oído no las ha escuchado, ni han subido en el corazón del hombre. Esas cosas son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Y cuántos le aman? Gloria a Dios, yo sé que tú le amas y yo le amo. Y como nosotros le amamos a Él, porque ya le conocemos a través de su palabra, porque Él se ha manifestado a nuestra vida, a través del Espíritu Santo, Él se ha manifestado a nosotros, a través de su obra gloriosa en la cruz del Calvario, Él se manifestó a nosotros, mostrando su grande amor. Y Él dice que tiene cosas maravillosas para ti y para mí, cosas que los ojos del hombre no pueden ver, que los oídos no pueden oír, que no la pueden entender el hombre con su razonamiento humano. Mira lo que dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón. O sea que Dios nos ha revelado a nosotros sus propósitos, sus deseos, lo que Él quiere para nosotros, pero lo ha hecho a través del Espíritu. O sea que no es a través de nuestro intelecto humano, a través de nuestros sentidos físicos, sino por medio del Espíritu Santo. Déjame decirte que la palabra lo dice muy claramente, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, sabe las cosas de Dios, pero también sabe las cosas nuestras. Todo lo escudriña el Espíritu Santo, todo lo sabe de nosotros. Qué bueno que nosotros podamos entender que siempre estamos desnudos delante de los ojos de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, Él lo sabe. Todo lo que nosotros pensamos, Él lo sabe. Todo lo que sentimos, Él lo sabe. Y Él está diciendo que Él nos ha revelado a nosotros estas cosas grandes que están ocultas para la gente del mundo, nos las ha revelado por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Tremendo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Nosotros podemos entender las cosas del mundo a través del Espíritu que Dios nos ha dado. ¿Sí? Nuestro Espíritu que es natural, ¿sí? Que no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu que nos da aliento de vida, puede percibir las cosas del mundo, puede entender las cosas naturales. Ese Espíritu que nosotros tenemos, ¿sí? Que nació con nosotros desde que nacimos, que está con nosotros, nos permite entender muchas cosas, pero nos permite entender las cosas naturales del mundo. Nos permite percibir y comprender, entender las personas. Nosotros podemos entender cómo alguien sufre cuando se golpea, porque nosotros también sabemos que se siente cuando hay dolor en nosotros. Nosotros podemos entender cuando alguien sufre por la pérdida de un ser querido, porque nosotros también tenemos sentimientos humanos y podemos entender que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay situaciones que traen dolor a nuestra vida. Nos podemos identificar como hombres con los demás, con la humanidad, pero no espiritualmente. Es algo diferente, porque dice el texto, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, las cosas que son de Dios, Él nos las revela, pero a través del Espíritu Santo, no a través de nuestro intelecto ni nuestro conocimiento. Nosotros podemos estudiar demasiados libros, buscar en la historia de toda la humanidad y aprender muchas cosas, pero la verdad de Dios no viene a través del estudio de muchos libros, viene a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos la revela el Espíritu Santo? A través de la palabra, a través de la comunión íntima con Él,
porque nosotros tenemos que tener una comunión íntima y permanente con nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión, Él cada día nos va revelando esas cosas que nosotros necesitamos entender. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le amamos, y entre esos estamos tú y yo, nosotros que hoy somos la iglesia de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, no el espíritu de error, sino el espíritu de verdad, el espíritu de santidad, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo hemos recibido para que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha concedido. Sería imposible que tú y yo hoy supiéramos y entendiéramos las cosas secretas de Dios, las cosas profundas de Dios, si no fuera porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. De ahí lo importante de que nosotros tengamos siempre una actitud de reverencia ante nuestro Dios, de que nosotros mantengamos una conducta, un comportamiento, una forma de ser agradable a Dios, para que mantengamos siempre avivado esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque déjame decirte que el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos deliberadamente, el Espíritu Santo se va contristando, entonces vamos perdiendo esa sabiduría, ese conocimiento, y vamos entrando nuevamente en el espíritu humano, en el espíritu de la carne, y el espíritu y la carne para nada aprovecha, para nada. El Espíritu Santo es el que nos guía siempre a hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso tenemos que tener siempre esa reverencia delante de Él, saber que donde quiera que vamos, Él está con nosotros. No hay lugar donde tú y yo podamos ir que Él no esté. Él está con nosotros y mora en nosotros. Y Él nos revela lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo dice la palabra. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Déjame decirte que nosotros como pastores, predicadores o siervos del Señor, no hablamos con nuestra propia experiencia de carne, sino con la experiencia del Espíritu. Nosotros no hablamos con un lenguaje especial, sino que hablamos con las palabras que el Espíritu Santo nos da. Nosotros utilizamos el lenguaje espiritual, porque el lenguaje del mundo es un lenguaje que no glorifica al Señor. El cristiano siempre se caracteriza por hablar de manera espiritual. Amén. Y tú y yo hoy, que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, estamos viviendo la vida del Espíritu. Por consiguiente, cada predicador, cada siervo, cada obrero, cada ministro que predica la palabra del Señor, lo hace con la palabra que el Señor le da. Déjame decirte que estas palabras que están saliendo por mi boca no son mis palabras. Es la palabra que Dios pone en mí y me usa y usa sus instrumentos como Él quiere. La palabra de Dios dice que Él usa a quien quiere y en la forma que Él quiere. Por eso cada uno de nosotros simplemente nos disponemos en las manos de Dios para que Él haga su obra. Para que Él haga su obra, ¿en dónde? Primeramente en nuestra vida, pero también en la vida de todos aquellos que reciben la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tú no pienses que los pastores somos hombres intelectuales, hombres llenos de conocimiento y de sabiduría. No, no es así. Realmente es lo que el Espíritu Santo nos permite y nos entrega en cada momento que vamos a predicar. Muchas veces uno planea una predicación y se sienta y traza la palabra, y cuando va a llegar a dar el mensaje sale otra palabra totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe la necesidad de las personas que están escuchando, sabe la necesidad de la iglesia. Y nosotros a veces hacemos el mensaje, pero siempre estamos dispuestos a que sea el Señor el que determine lo que va a hablar. Él es el que decide cuándo va a hablar y lo que va a hablar, porque Él conoce tu vida, Él sabe tu situación, Él conoce tu problema, la dificultad por la que estás pasando. Él conoce todo aquello que te aflige, esas ataduras que hay en tu vida, que Él las puede romper. Y como Él las conoce, entonces Él da esa palabra a través de vasos de barro. Dice la palabra, he puesto un tesoro en vasos de barro. Nosotros, los predicadores, somos vasos de barro para que la excelencia del poder siempre sea del Señor y no de nosotros. Nosotros solamente somos esos instrumentos que el Señor usa para Él hacer su voluntad. Porque Él tiene propósitos contigo.
con todos aquellos que le aman y con todos aquellos que le conozcan, que le pueden conocer hoy a través de la predicación de la palabra. El Señor tiene un propósito para ti, amigo y amiga, que estás escuchando esta palabra, pero también tiene un propósito contigo, hermano y hermana, que hoy estás recibiendo este mensaje, porque Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Pero mira lo que dice la palabra, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nosotros no podríamos predicar este evangelio con sabiduría humana. Tal vez podríamos dar conferencias, ser conferencistas, enseñar exitología, exitodinamia, o sea, dar conferencias de actitud positiva, alguna cosa, pero no podríamos enseñar la palabra de Dios. Es que el Señor no escogió hombres sabios. La palabra dice que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría continuamente la dejamos que se manifieste a través de nosotros. ¿Para qué? Para bendición de los que escuchan el mensaje de la bendita y santa palabra de Dios. Hoy tú estás siendo bendecido por esta palabra, porque el Señor está usando este instrumento, un vaso de barro, pero para que la excelencia sea de Él. Pero yo sé que tú puedes entender en esta hora lo que el Señor nos está diciendo. Si tú estás en el Espíritu, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hombre y una mujer espiritual, tú puedes entender en este momento lo que el Señor nos está enseñando. Dice que no es con palabras de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu. Y dice Espíritu con mayúscula. Amén. Aquí cuando habla de esta palabra, habla Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. O sea que lo que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Déjame decirte que lo que no es espiritual no se puede entender con lo que no es espiritual. La carne y el espíritu no se pueden entender. O sea, hay una oposición continua entre la carne y el espíritu, y dice la palabra que se oponen entre sí ellos para que nosotros no hagamos lo que queremos. Pero nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nosotros andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, pero que permanezcamos en el Espíritu. Y cuando tú y yo vivimos en el Espíritu y permanecemos en el Espíritu, vamos a entender cada vez que el Señor nos hable. Cada vez que el Señor te dé una palabra, tú la vas a entender y tú la vas a recibir y te vas a gozar y te vas a deleitar, porque estás entendiendo que es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Qué bueno que nosotros hoy podemos percibir lo espiritual, porque la palabra dice que el espiritual todo lo entiende. Nosotros entendemos lo que es del Espíritu, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural, el Señor lo toma como el hombre que no ha recibido a Jesucristo, que no ha conocido la verdad del Evangelio, que no ha querido recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, que simplemente le gusta la vida del mundo, las cosas pasajeras. Ese hombre es un hombre natural, es una mujer natural. Natural se quiere decir que es de este mundo, es de esta tierra, o sea que su vida no conoce nada de lo de Dios, no entiende las cosas de Dios porque para él son una locura. Son cosas que no puede percibir. Lo dice el mismo texto acá. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Locura. Déjame decirte, cuando nosotros predicamos este evangelio, la gente puede pensar que estamos locos. La gente puede decir, este hombre es un loco. Tal vez está desentendido, no sé, tiene problemas mentales. A nosotros nos juzgan como si estuviéramos locos. El mundo no entiende lo que nosotros podemos enseñar o predicar, porque para ellos es como una locura. Pero nosotros no estamos locos, hermano. Nosotros estamos cuerdos, porque nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en predicar, pero también en obedecer. Porque la palabra no solamente se predica o se escucha, sino que se tiene que obedecer. Y cuando tú y yo obedecemos esa palabra, pues el mundo nos va a juzgar como locos. Pero no importa si el mundo piensa que estamos locos, hermano. Pues nosotros sabemos a quién hemos creído. Sabemos a quién estamos adorando. Sabemos a quién estamos agradando. Pero qué bueno que hoy esas personas que no han conocido al Señor, que son personas naturales, como dice la palabra, que son hombres y mujeres naturales, que no han recibido la revelación de la palabra, porque no pueden recibirla sino a través del conocimiento de la verdad, que es por el Espíritu Santo de Dios.
Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en la vida de un hombre y de una mujer, le revela todas las cosas que son de Dios, le revela la palabra. Y cuando un hombre que tiene el Espíritu Santo estudia las Escrituras, las entiende. El Señor mismo está ahí directamente hablándole a través de esa palabra, como lo está haciendo en este momento, nos está hablando a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque ya somos del Espíritu. Mira que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿sí? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra no se puede discernir en la carne, hermano y hermano. Esta palabra, amigo y amiga, se ha de discernir espiritualmente. Así que todos aquellos que no han tenido ese privilegio de recibir a Cristo como Señor y Salvador, hoy puede ser el día que lo puedan recibir para que puedan entender la palabra de Dios. Porque muchos me han preguntado y lo dicen y lo he leído en varios escritos que dicen, yo no puedo entender la palabra de Dios. Yo no entiendo lo que dice la Biblia. Lógicamente, aquí lo está explicando la palabra, que no se puede entender si no es espiritualmente, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Dice, y no las puede entender, tremendo, no las puede entender, pero mira la gracia de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios, que nosotros que somos la iglesia, que somos los hijos de Dios, podemos entender la palabra de Dios. Tú deberías darte por bendecido todos los días. Decir, yo soy un bendecido de Dios, una bendecida de Dios, que cuando predican la bendita palabra de Dios, la puedo entender. No soy ignorante, no la ignoro, yo logro percibir por el Espíritu lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y eso es maravilloso y es algo que nosotros a veces no valoramos, que hoy podemos entender la palabra de Dios y eso es misericordia, porque cuántas personas que quisieran poder entender lo que hoy nosotros entendemos. Amén. ¿Cuántas personas quisieran hoy poder decir, yo amo a Dios como tú y yo lo amamos? Que pudieran decir gloria a Dios, que pudieran decir aleluya, que pudieran levantar sus manos sin temor y sin pena en las calles y decir, Señor, gracias Señor, bendigo el nombre del Señor. Pero la gente del mundo no lo puede hacer. No lo puede hacer porque no entienden, no saben cómo, porque esto solamente es espiritual, hermano. Nosotros no tenemos que ser grandes doctores, ni muy conocedores de mucha historia, nada, ni de mucha filosofía, mucha cátedra. Nosotros nos entendemos, es a través de la palabra de Dios. Lo que hoy nosotros conocemos, lo hemos conocido por la misericordia de Dios y por la revelación del Espíritu Santo. Así que tú y yo lo que tenemos que hacer es mantener avivado el fuego del Espíritu en nuestro corazón, para que cada vez que el Señor te hable o me hable a mí, podamos entender y podamos decirle, Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Nosotros tenemos que permitir que Dios nos hable. ¿Tú crees que cada cuánto te habla el Señor? Todos los días. Uno a veces piensa, no, el Señor me habló hace como un mes o me habló hace una semana a través de una prédica. No, el Señor nos habla siempre. Todos los días el Señor nos habla. Si tú tomas la palabra, tomas las escrituras allí en tu casa y empiezas a estudiarlas, el Señor te está hablando. Entonces, ¿cada cuánto te habla el Señor? Cada vez que tú lo quieras escuchar. Cada vez que tú quieras escuchar al Señor, simplemente toma la palabra y Él te va a hablar a tu vida y a mi vida. Y qué maravilloso es cuando el Señor nos habla. Cuando el Señor nos habla, nosotros sentimos una paz sobrenatural. Sentimos un gozo que el mundo no puede entender. El gozo que siente el Hijo de Dios no lo siente el hombre del mundo, porque el gozo es espiritual. La felicidad es del hombre natural. El hombre natural tiene momentos de felicidad, momentos de alegría, pero el cristiano tiene la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y dice que el Espíritu Santo tiene un fruto que se llama gozo. Y ese gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso el hombre natural no puede entender lo que tú y yo entendemos hoy. Y nosotros todos los días deberíamos humillarnos delante del Señor y darle gracias, Señor, porque me sacaste de ese mundo de tinieblas, me sacaste de ese mundo de fantasía, de ese mundo, Señor, donde las cosas simplemente son vanas y pasajeras, son momentáneas, pero tú me has traído a vivir la vida espiritual, la vida, Señor, que me llevará un día a tu presencia, a la vida eterna. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer todos los días, darle gracias a Dios, porque mira que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es triste, porque cuántos hombres creen que pueden coger la Biblia y la van a entender, y que van a ser salvos simplemente porque leen la palabra. No se trata de leer la palabra, se trata de obedecer a la palabra, se trata de creerle al Señor. ¿Y cómo nosotros le vamos a creer al Señor si no escudriñamos las Escrituras? Yo estoy en este momento seguro que aquellos que están escuchando este mensaje, que no han recibido al Señor,
hoy podrían tomar esa decisión. Hoy, amigo y amiga, tú que estás recibiendo esta palabra, podrías decidir aceptar al Señor en tu corazón para que pudieras entender la palabra, para que pudieras deleitarte en la palabra de Dios, porque déjame decirte que la palabra de Dios es un manjar, es un deleite. Ese es el alimento espiritual para cada uno de aquellos que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos alimentamos continuamente a través de su palabra. Pues déjame decirte que las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre. No es solamente de pan, de comida, de alimento material que el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra tiene poder, esta palabra da vida a aquellos que la reciben, a aquellos que la escuchan, a aquellos que la creen y a aquellos que la viven. Y nosotros hoy la hemos creído y la seguiremos creyendo hasta que partamos de esta tierra. Porque déjame decirte que esta palabra nunca caduca, esta palabra nunca se va a vencer, no tiene fecha de caducidad, dice que permanece para siempre. Que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Esta palabra, hermano, es para toda la eternidad. Nosotros vamos a seguir adelante siempre creyendo en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son sí y son amén. Pero el hombre natural no las puede entender. Tristemente, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Pero mira lo que dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual puede hablar tranquilamente de muchas cosas, puede tocar ciertos temas. No se trata de juzgar y señalar y condenar, no, sino de juzgar cada situación. Uno puede juzgar una situación, o sea, puede escudriñarla, puede analizarla espiritualmente y juzgarla y tomar una decisión. Decir algo al respecto de una situación porque lo está haciendo en el espíritu, no lo está haciendo en la carne. El hombre espiritual puede mirar una situación y el espíritu revelarle lo que está pasando. De por sí nos ha pasado a nosotros que somos cristianos, que hablamos con alguien y el espíritu nos revela qué es lo que le está pasando a esa persona. Cuando tú y yo le estamos predicando el evangelio a un vecino, a un amigo, a un hermano, a un familiar, y estamos hablando con él y él empieza a contarnos la situación, el problema que tiene, el Espíritu Santo nos va revelando qué es lo que pasa en la vida de esa persona y nosotros podemos darle una respuesta que ella se queda asombrada, la persona se queda asustada. Pero hermano, hermana, pastor, ¿cómo es que usted por qué sabe eso? Y uno dice, ¿de qué estás hablando? Yo no sé nada de tu vida. Lo que yo te diga ahora no soy yo, es el Espíritu Santo que te está hablando. Es el Espíritu Santo que conoce tu vida y Él quiere que tú salgas de esa situación. Eso es lo que el hombre de Dios y la mujer de Dios debe hacer siempre que el Señor lo esté usando. Decirle a la persona, no soy yo el que hablo, es el Espíritu Santo que está en mí, que está hablando a tu vida, porque Él te conoce y Él quiere cambiar tu vida. Él quiere sanar tu vida. Él no quiere que tú te pierdas, sino que tú tengas vida eterna. Entonces la persona va a entender, hermano, que no es una sabiduría de hombre, sino que es el poder de Dios manifestado a través de sus hijos. Nosotros que hoy somos la iglesia de Jesucristo, dice que nosotros que somos espirituales podemos juzgar todas las cosas. ¿Y cómo es juzgarlas? Que las podemos entender. Podemos entender, hermano, las cosas que son espirituales. Eso es maravilloso que tú y yo podamos entender cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice que hagamos algo. Porque no solamente nosotros entendemos esta escritura, sino que cuando vamos a tomar una decisión, a nosotros viene una palabra, no sé si a través de la mente, del espíritu, en algún lugar, viene como una voz que nos dice, hazlo, o dice, no lo hagas. Sí, si uno va a salir a un lugar, le dice, ve o no vayas, espera un tiempo, o hazlo ahora. Toma la decisión, el Señor nos va guiando siempre, porque somos espirituales, podemos percibir, esa es la voz de Dios, cómo el Señor nos guía a tomar las mejores decisiones. Esa es la ventaja que tiene el hombre espiritual sobre el hombre natural, que el hombre espiritual puede tomar decisiones sabias, decisiones prudentes, con sus hijos, con su familia, en su casa, en la iglesia, donde quiera que esté. Toda decisión que va a tomar es una decisión que va a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando las decisiones que tú y yo tomamos son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, van a ser de bendición. Van a ser bendición para aquellos que nos escuchan, pero también para nuestra vida. Tú y yo podemos tomar siempre buenas decisiones, pero debemos permanecer en la presencia de Dios, siendo guiados siempre por el Espíritu Santo. Como dice la palabra, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual entiende las cosas que son de Dios, ¿sí? Pero él no puede ser juzgado de nadie. ¿Quién va a juzgar a un hijo de Dios? O sea, ¿quién puede señalar a un hijo de Dios si está haciendo la voluntad de Dios? Pueden hablar mal de ti, pueden hablar mal de mí, puede pasar y siempre pasará, porque nos juzgan, pero no saben y no entienden que nosotros lo que hacemos es por el Espíritu, que nosotros lo que hablamos es por el Espíritu,
Entonces a veces nos van a juzgar porque si al Señor Jesucristo lo juzgaban, siendo el Hijo de Dios, cuando hablaba en las calles, cuando predicaba la palabra, le decían que tenía demonios. Tremendo, hermano, hermano. ¿Cómo le decían al Señor que tenía demonios, siendo que hacía milagros, señales y prodigios, que hablaba palabra de verdad, palabra verdadera, y le decían que tenía demonios? Entonces nosotros, ¿qué podemos esperar que nos digan a nosotros? Porque nosotros a veces queremos que nos alaben, que nos feliciten, que nos digan una palabra que nos guste, hermano. No, no siempre va a pasar así. Muchas veces nos van a dar palabras, hermano, de maldición. Nos van a dar palabras que nos van a herir, que nos van a ofender, que nos van a lastimar. Pero nosotros, hermano, gracias a Dios que hemos entendido que si nuestro Señor Jesucristo sufrió el oprobio y sufrió la persecución, nosotros también vamos a padecer persecución. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, hermano. No podemos esperar cosas distintas, porque si eso hicieron con el Maestro, ¿qué no harán con nosotros? Por eso nosotros no podemos entristecernos ni sentirnos mal cuando la gente nos desprecia, cuando la gente nos rechaza, cuando la gente nos insulta. No, por el contrario, debemos decirle gracias, Señor, porque estoy sufriendo lo que sufrió mi Señor Jesucristo. Estoy sufriendo como Él y estoy sufriendo por causa de Él. Porque una cosa es sufrir por causa del pecado y otra cosa es sufrir por causa de Jesucristo. Nosotros somos llamados a padecer por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo padecemos? Pues cuando nos tratan mal y cuando nos ofenden y nosotros soportamos y nosotros nos humillamos y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es hacer la voluntad de Dios, eso es agradar a Dios, saber que padecemos por Él, pero que también vamos a hacer lo que Él hizo. Él nos dio ejemplo de humildad, de mansedumbre. Cada vez que nosotros nos ofenden, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Debemos amar a aquellos que nos aborrecen, bendecirlos, y eso es lo que a Dios le agrada. Por eso para el mundo es locura. Nosotros somos como locos porque nos tratan mal y nosotros bendecimos, ¿sí? A nosotros nos ofenden y nosotros nos quedamos muchas veces callados, agachamos la cabeza. Hemos aprendido a humillarnos, hermano. ¿Para qué? Para agradar a nuestro Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Y el hombre espiritual se deja ver en su comportamiento, en sus actitudes, en su manera de hablar, en su manera de ser. La gente puede decir, este hombre es verdaderamente un hijo de Dios. Esta mujer verdaderamente es una hija de Dios, porque perciben la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Esa es la que tiene que sobresalir siempre, la presencia de Dios. No tú y yo, porque cuando tú y yo nos dejamos ver, se ve la carne, se ve la maldad, se ve el pecado, porque en esta naturaleza humana hay pecado. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya, los demás van a ser tocados a través del mismo Espíritu Santo. Van a llegar a los pies de Cristo, van a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos dejando que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra vida. Por eso nosotros debemos permanecer continuamente en las manos de Dios. No podemos apartarnos de Él en ningún momento, porque no sabemos, hermano, en qué momento hemos de partir. Un día vamos a partir de esta tierra y que nos apartemos de Dios, ¿a dónde vamos a terminar la eternidad? Pero si permanecemos en Él, si permanecemos en el Espíritu y si andamos en el Espíritu, vamos a ver un día la gloria de Dios, cuando estemos en su reino eternamente y para siempre. Y ya para terminar, vamos a leer el versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Mira qué pregunta nos hace acá el apóstol Pablo a través de esta palabra. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pues déjame decirte que nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. Ni siquiera alcanzamos a dimensionar qué puede pensar Dios, hermano. Sería inaudito que nosotros dijéramos, yo sé cómo piensa Dios. Hermano, el Señor mismo ha dicho, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Sí? Los pensamientos de nosotros son muy distintos a los de Dios. Sin embargo, por el Espíritu Santo podemos percibir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy por misericordia de Dios, por el Espíritu Santo, podemos entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero nosotros no conocemos la mente de Dios, no sabemos cómo piensa Él. Nosotros no podemos instruirle, nosotros no le enseñamos a Dios. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dígame, hermano y hermana, ¿quién de nosotros le puede enseñar a Dios? ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a Dios? Antes Él continuamente nos enseña a nosotros. Todos los días aprendemos de Él. Todos los días Él se complace en darnos enseñanzas, instrucciones, para que nosotros podamos seguir adelante, para que podamos terminar esta carrera, hermano. Él nos enseña todos los días. ¿Y cómo nos enseña? A través de su Espíritu Santo y a través de su bendita palabra. Mira lo que dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Déjame decirte que cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo esto, se lo estaba diciendo a la iglesia. No se lo estaba diciendo al hombre del mundo, no se lo estaba diciendo al hombre natural, se lo estaba diciendo al hombre espiritual. Más nosotros, tú y yo, la iglesia de Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. Amén. Y tú me dirás, pastor, ¿y cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo que yo tengo la mente de Cristo si yo tengo mi propia mente? Pues déjame decirte que la mente de Cristo es su palabra. Es su palabra. Tú y yo hoy tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Cada vez que tú y yo vamos a hacer algo, a nosotros el Señor nos habla a través de su palabra. Esta es la mente de Cristo que debe estar continuamente en nosotros. Esa palabra tiene que abundar continuamente, abundantemente en nuestra vida para que nosotros podamos, hermano, pensar como pensaba Cristo, como piensa el Señor, cómo piensa Él, como está escrito en su palabra. Si tú quieres conocer los pensamientos de Dios, aquí está reflejada la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo y tú y yo podemos tener la mente de Cristo si escudriñamos las Escrituras, si amamos la palabra, si nos deleitamos en ella, si nos gusta escuchar la predicación del Evangelio. Vamos a tener la mente de Cristo. Hermano, tú y yo somos privilegiados. Saber que nosotros hoy actuamos a través del Espíritu y tratamos siempre de agradar a Dios. Ya no por nuestras fuerzas, ya no por nuestras capacidades, ya no por nuestros conocimientos. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y era un hombre estudiado. El hombre que se preparó a los pies de Gamaliel, un hombre estudiado, conocedor, pero él dijo, no, ya todo eso para mí es basura. Para mí ahora el vivir es Cristo, es su palabra, es hacer su voluntad. Y eso debe pasar en nuestra vida, eso debe pasar en cada uno de nosotros, que esta palabra se haga vida en nosotros, para que nosotros podamos actuar en la forma que Dios espera que actuemos. ¿Tú cómo crees que Dios quiera que procedamos nosotros? ¿Cómo le gustaría que nosotros hiciéramos? Como Él nos ha enseñado. Con mansedumbre, con humildad, con amor, con misericordia, con compasión. Esa es la forma en que nosotros hoy debemos proceder y debemos manifestarnos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llena y nosotros de esa palabra que hemos tomado, que hemos aprendido, de eso damos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Déjame decirte que si un vaso está vacío, no puede dar nada. Pero si el vaso está lleno, algo da. Hay algo que tomar de él. ¿Qué puede tomar el mundo hoy de tu vida y de mi vida? Yo te digo a ti, hermano y hermana, ¿qué puedes tú ofrecerle al mundo hoy? ¿Yo qué le puedo ofrecer al mundo hoy? Hay algo que podemos ofrecerle, no podemos negarlo, no podemos negarle al mundo lo que tú y yo le podemos ofrecer hoy. Vida, vida eterna, porque esa vida eterna está en Cristo Jesús. Esa vida eterna está a través de la palabra de Dios, para aquellos que la reciben. Así que nosotros somos llamados a dar siempre lo que Dios quiere que demos. Esta palabra que Él nos puso en nuestras manos, esta palabra que Él nos entregó para predicarla a todos aquellos que están necesitados. ¿Cuántos hoy necesitan de esta palabra? Y nosotros hoy por misericordia de Dios la podemos llevar. Tú y yo estamos llamados a llevar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, en cualquier circunstancia, porque nosotros hoy somos espirituales. Dice la palabra que el espiritual siempre puede hablar la palabra de Dios. El espiritual tiene algo que Dios le permite que se llama integridad. Es la integridad no de nosotros, sino del Espíritu Santo. Y esa integridad se manifiesta en lo que hablamos, en lo que hacemos, en cada proceder de nosotros, Él se manifiesta. Así que, hermano y hermana, Dios tiene propósitos para tu vida y para mi vida. Nosotros ya no somos naturales. Nosotros hoy somos espirituales y por ser espirituales somos llamados a dar buen testimonio, somos llamados a hacer la voluntad de Dios, somos llamados a predicar la palabra de Dios. Eso nos va a identificar como verdaderamente hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que verdaderamente identifica a un hijo de Dios. No simplemente el mucho conocimiento, la mucha sabiduría, sino que su proceder y su actuar siempre sea conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Así que yo en esta hora invito a todos aquellos que han recibido este mensaje para que oremos por aquellos que no conocen del Evangelio, aquellos que no conocen la palabra, aquellos que quizá están allí conectados y no han entendido nunca la palabra de Dios, pero ya vimos hoy por qué no la pueden entender, porque el hombre natural, el hombre que no ha recibido a Dios, no puede entender las cosas que son espirituales. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Entonces, como ya lo hemos entendido, iglesia, yo te pido que ores conmigo en esta hora para que estas personas que no han conocido del Señor hoy lo puedan recibir a través de esta palabra que el Señor ha traído para nosotros. Qué bendición que usted, amigo y amiga que está viendo esta predicación, este mensaje,
puedas tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Déjame decirte que un día, hace ya 38 años, yo recibí al Señor. Y por gracia todavía estoy. Todavía estamos acá. Todavía estoy en las manos del Señor y quiero seguir adelante. Quiero terminar con esta carrera de las manos del Señor. Qué bueno que tú hoy puedas tomar esa decisión de aceptar a Jesucristo y vivir una vida diferente. Vivir una vida que le agrada al Señor. Una vida de libertad. Una vida de santidad. ¿Y sabes qué? Como este mundo está a punto de terminar, todo esto va a pasar. Tú vas a estar un día en la presencia de Dios. Vas a recibir esa herencia gloriosa que Él tiene para sus hijos. Así que yo le pido a la iglesia que me acompañe en esta oración en este momento. Amado Dios y Padre Celestial. Padre, yo te pido que toques la vida, Señor, de las personas que están recibiendo esta palabra en esta hora. Padre Santo, Señor, que tú, Señor, quebrantes toda dureza, Padre, que rompas toda cadena, que sueltes toda atadura, Padre, liberta al cautivo, salva al perdido, Padre Santo, en esta hora, Señor, que por tu palabra, Señor, hoy las almas vengan a los pies de mi Cristo, Señor, y sean salvos, Señor, y sean libres, Padre, de toda cadena, de toda atadura, te lo pido en el nombre de Jesús. Amigo y amiga, yo te invito para que hagas en este momento esta oración y recibas a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Dile esta oración, que es corta. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque hoy has hablado en mi vida. Yo hoy me arrepiento, Señor, de todos mis pecados y te pido perdón. Lávame con tu preciosa sangre y límpiame de toda mi maldad. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Vamos a orar por ti, amigo y amiga, que has aceptado a Jesucristo, para que el Señor te bendiga, para que el Señor te fortalezca y para que a partir de este momento tú comiences una vida diferente. Si tú has hecho esta oración con fe, déjame decirte que el Señor hoy te ha aceptado como su hijo. Y tú eres el ser hijo de Dios, va a traer bendición a tu vida y a tu familia. Vamos a orar por ustedes para que Dios los bendiga y para que Dios de aquí en adelante los siga guiando, para que reciban siempre la palabra de Dios, sea a través de este medio en el que estamos ahora o cuando podamos volver a las congregaciones puedan ir allá a la iglesia local. Amado Dios y Padre Celestial, bendecimos en esta hora cada vida que ha recibido, Señor, oh Padre Santo, esta palabra, pero que también han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Padre, yo te pido que los fortalezcas, los afirmes y los establezcas, Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que los recibas como tus hijos, Señor, para que ellos puedan vivir una vida diferente, Señor, para que ellos puedan, Señor, hacer tu voluntad y para que ellos un día, Padre Santo, puedan estar también en el reino de los cielos, Padre Santo, Señor, con la iglesia de Jesucristo. Padre, creemos, Señor, que tú hoy, Señor, los has bendecido, Padre, y que ellos, Padre Santo, hoy son tus hijos por fe. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, amigo y amigo, que Dios les bendiga en esta hora y si Dios lo permite, estaremos el domingo trayendo nuevamente el mensaje de la palabra de Dios a las 11 de la mañana. Domingo 11 de la mañana estaremos trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Déjame decirte que estamos pensando en hacer la Santa Cena de manera virtual para el domingo. Necesitamos hacer la cena. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cada persona en su casa va a tener un poquito de jugo de uva y un pedacito de pan. Es simbólico. Nosotros sabemos de que el jugo y el pan son simbólicos, pero a través de ellos es que nosotros celebramos la Santa Cena. Y necesitamos hacer la Santa Cena, hermano, porque ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. Esa es la celebración de la iglesia. El mundo tiene sus celebraciones, pero la iglesia de Jesucristo tiene una celebración que debe hacer permanentemente. El Señor dijo, hacer esto todos los días, en todo tiempo. O sea, no se puede dejar de hacer la Santa Cena, ¿sí? Todo el tiempo hay que hacerla. Vamos a hacerlo mensualmente. No sabemos hasta cuándo vamos a estar haciéndolo de manera virtual, pero este domingo yo te invito para que te prepares y podamos participar de la Santa Cena. Tú estarás allí en tu casa haciéndolo, yo estaré desde acá, pero vamos a hacerlo juntos, en unidad y en armonía para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga
y bendiciones. Amén.